12:30 1:34 53. Le estamos platicando en esta jornada informativa sobre la importancia de la salud y por supuesto a través de las y los especialistas, a través de las y los especialistas que nos acompañan hoy en la sección Hablando de Corazonados con el doctor Ulises Ramírez Sánchez, corazón y sus válvulas, el corazón y sus válvulas. El domicilio de donde están los mejores especialistas es en la Clínica Córdoba, Zaragoza 377, en la zona centro de Colima, 312-31 493-00. Pues hoy con este tema, el corazón y sus válvulas. ¿Cómo estás, estimado amigo? ¿Cómo estás, mi querido Max? ¿Cómo estás, Francis? Buenos días. Gracias, como siempre, por tener la atención de recibirme y sentirme en casa en la mejor FM de Colima y sobre todo poder aportar algo de conceptos médicos que pueden ayudar a la población para, como siempre lo he dicho, para prevenir enfermedades cardiovasculares cuando hay ciertos factores de riesgo y cuando ya están enfermos, pues mejorar en un porcentaje la calidad de vida. En este caso, es muy importante para la población actualmente, como andamos ahorita de acalorados. Hoy vamos a hablar de algo que fundamentalmente lo hemos visto en forma aislada, como es la estenosis aórtica. Ahora hablaremos de las válvulas, un complemento muy importante, no menos importante que las arterias, ni menos importante que el sistema de conducción, porque prácticamente es el vínculo para que el transporte de la sangre dentro del corazón sea adecuado y sobre todo no haya remanentes que puedan afectar tanto al corazón mismo como a los pulmones o a la circulación en general. El corazón tiene 4 válvulas fundamentales que son la aorta, la mitral, la tricúspide y la pulmonar. Bueno, vamos a suponer o hablar coloquialmente que el corazón es un edificio de 4 pisos, de 2 pisos, donde los pisos superiores tienen una entrada que del lado derecho, que favorece el regreso de la sangre, una sangre que ya está prácticamente sucia, que el oxígeno no tiene mayor sustentabilidad para poder seguir ejerciendo el trabajo que tiene que hacer el corazón en el cuerpo, y entra por esa puerta y prácticamente pasa al lado derecho para después pasar sobre los pulmones a la parte superior. Los pulmones oxigenan, lavan la sangre, por decirlo de alguna forma, y pasa al lado izquierdo del corazón para que el lado izquierdo haga la función de poder llevar esa sangre a todo el cuerpo y darle el oxígeno, que es principalmente lo que sustenta la vida del ser vivo, y los nutrientes que necesitan las células para poder ejercer su trabajo en forma general en toda la economía del cuerpo. Estas válvulas pueden tener afecciones desde el nacimiento. Hay procesos congénitos que el niño puede salir con una estenosis pulmonar. Habitualmente, cuando esta es muy severa, lo que se tiene que hacer es un procedimiento inmediato, prácticamente recién nacido. Se mete un baloncito por la válvula, se abre el balón, se infla y se rompe la estructura valvular para que tenga un fluido más, vamos a decirlo, normal, que debe de ejercerse para que todo lo que venga del lado derecho del corazón pueda de una u otra forma transitar adecuadamente. En estos casos, cuando las situaciones son congénitas, puede aparecer también en la aorta. La aorta puede aparecer como una aorta bivalva en los recién nacidos y necesitan también este procedimiento, meter un baloncito por medio de la ingle, se va hasta el corazón, se llega a la válvula, se infla el balón y se rompe de cierta forma la estructura que está obstruyendo el flujo de la sangre. En este tipo de padecimientos en los bebés hay que dejarlos crecer para que en un futuro inmediato, ya cuando hay un desarrollo completamente adecuado, pues tengamos que hacer un recambio valvular, porque habitualmente las válvulas, al romperse o al tener este tipo de agresión por medio del balón, pues se endurecen y hay una calcificación anómala o cicatrización anómala más que nada, y esto puede conllevar una calcificación que haga que se vuelvan a cerrar. Habitualmente pueden necesitar 2 o 3 procedimientos, aún cuando el problema es complejo. Por ejemplo, en el caso de las
estenosis pulmonares que la válvula está muy cerradita, pero tiene otra situación que está agregada porque es algo congénito complejo, pues el niño tendrá que llevarse a una situación quirúrgica donde tendríamos de una u otra forma que detener el deterioro de esta válvula. Ahora bien, las válvulas del lado derecho, que es la válvula tricuspidia y la válvula pulmonar, tienen una probabilidad también de hacer algo que se llama insuficiencia. Eso quiere decir que las válvulas no cierran adecuadamente, la válvula no cierra herméticamente cuando el corazón se contrae en la parte superior y en la parte inferior, y esto conlleva a que la sangre se retenga y ese flujo se manifieste de alguna forma clínicamente como si tuviera exceso de líquido. O lo que pasa es que al no poder de una u otra forma evacuar toda la sangre que le está llegando, pues la sangre remanente se empieza a estancar en los pulmones, en el hígado, y pueden aparecer datos como edema en los pies, pueden haber datos de dificultad respiratoria al hacer ejercicio, inclusive puede haber hasta cierta molestia en el pecho. Y bueno, esto pues de una u otra forma se tiene que atender inmediatamente, ya sea en forma farmacológica o si es una urgencia, pues llevarlo a una cirugía de reemplazo valvular en la mayoría de las ocasiones. Del lado izquierdo, que es principalmente la afección más terrorífica, vamos a llamarlo así, porque habitualmente las manifestaciones clínicas aparecen cuando el paciente ya está en un estadio prácticamente muy avanzado y el corazón ya está deteriorado, ya tuvo una agresión tan extensa durante tantos años que el corazón de una u otra forma se vuelve insuficiente y hacen algo que se llama insuficiencia cardíaca. Los principales datos siempre de este problema es la falta de aire, el caminar poco y agitarse muy rápidamente, tanto en la estenosis mitral como en la estenosis aórtica. La estenosis mitral tiene la repercusión de que también tiene un deterioro pulmonar muy importante, y esto hace que retrógradamente afecte la válvula tricuspidia y en ocasiones también la válvula pulmonar y las vuelva insuficientes, y esto de cierta forma pues conlleva a que el corazón globalmente tenga una afección muy severa. Habitualmente cuando detectamos el problema, el paciente ya tiene arritmia cardíaca, principalmente los pacientes con insuficiencia, pero los que tienen estenosis mitral hacen fibrilación auricular, y esto conlleva que se pierda una parte importante del trabajo del corazón porque no tiene una buena contracción superior, que son las aurículas, y esto hace 30% del gasto no aparece en el sistema. Y la estenosis aórtica pues prácticamente también es un problema muy serio, porque cuando se diagnostica pues ya se tiene que operar inmediatamente. La estenosis aórtica, ya sea congénita porque apareció con 2 válvulas en vez de 3 y la estrechez del orificio es sumamente importante, hace que el paciente pueda tener dolor de pecho, que se puede confundir con angina, hace que el paciente tenga falta de aire, que nosotros le llamamos disnea rápidamente progresiva, y lo más catastrófico es que pueden hacer muerte súbita. Hay algunos pacientes que hacen muerte súbita abortada, esto quiere decir que se desmayan y regresan porque el corazón está tan grande ya de tanto trabajo que ha ejercido durante mucho tiempo en exceso, que el problema es que las capas del músculo cardíaco incrementan y el sistema eléctrico se altera, y esto ocasiona que tengan arritmias que pueden ser complejas, y las arritmias complejas por lo regular tienen problemas de muerte en algunos pacientes. Entonces en estos casos muy importantes pues hay que llevar al paciente inmediatamente a la cirugía. Y los pacientes que tienen insuficiencia en estos dos tipos de válvulas, pues la presentación es prácticamente más anticipada, es más lenta, el paciente de cierta forma acude con el médico cuando prácticamente ya se ve agobiado y que tiene que acostarse y en la noche se levanta porque le falta el aire. Eso quiere decir que se le ha acumulado líquido en el pulmón, y de cierta forma al estar en una forma prácticamente de acostado, pues por el nivel de líquido que se extiende en todo el campo pulmonar, esto hace que de cierta forma siente que se está ahogando, no le alcanza el aire. que no le alcance el aire. Ahora bien, habitualmente nosotros no somos
muy considerados en la salud y hablamos en general, incluyéndome a mí, porque los síntomas cardinales no se expresan tan rápidamente en aquellos pacientes que han evolucionado muy lentamente con la enfermedad. Sin embargo, ¿Es casi imperceptible? Sí, hay pacientes que hasta los 50 años se dan cuenta que tienen estenosis aórtica, o a los 45 o a los 60, y pues dicen, no, es que yo nunca sentí nada, me sentía muy bien y empecé con molestias en el pecho o me faltó el aire. Y entonces, por eso es muy importante que todos tengamos por lo regular una revisión anual, no necesariamente del cardiólogo o del internista, que se vayan con su médico familiar, que les haga una auscultación, porque es muy fácil de poder detectar una alteración valvular solamente con poner el estetoscopio en el pecho y vamos a oír un sonido que nosotros le llamamos soplos. Ahora bien, no confundamos, no todos los soplos quieren decir que sea una enfermedad grave, ni todos los soplos quiere decir que tenga una enfermedad cardíaca. Pero sí es muy importante que cuando se detecte este tipo de alteración, inmediatamente se vaya con el especialista, en este caso el cardiólogo, y se les haga un estudio que no es invasivo, rápido de realizar, y que nos va a dar muchas herramientas para saber si el paciente realmente tiene una enfermedad cardíaca. Se llama ecocardiograma. Pero eso siempre y cuando tenga este sonido. Ahora bien, no necesariamente tenemos que basarnos única y exclusivamente en los soplos. Tenemos que tener en consideración que muchas veces dicen, no, es que se me recargaron los pies porque estuve todo el día sentado, o me vine en carro desde Guadalajara y casi no caminé. Hay que tomar en consideración que nosotros tenemos una máquina perfecta para cuando hay algún tipo de alteración se tenga que solventar en forma inmediata y que el cuerpo como tal no represente algo que está sucediendo dentro del cuerpo. Cuando ya los pies se empiezan a hinchar, o cuando el paciente se empieza a agitar muy fácilmente, o simple y sencillamente el cansancio es acumulativo y más crónico, hay que tener en consideración que una probabilidad muy alta de esto es que sea una enfermedad del corazón. Las válvulas como tal pueden llevar a extremos en los cuales el paciente puede hacer afectación en los riñones y en el hígado. Aguas, aquí puede haber un involucramiento de ciertos órganos que al final de cuentas, si no se tratan adecuadamente desde un principio de la enfermedad, esto puede condicionar que tenga una pérdida importante de la calidad de vida e inclusive la disminución de la esperanza de vida a corto plazo, y puede llevar a este paciente a estar constantemente hospitalizado. No todas las enfermedades cardiovasculares tienen una resolución definitiva cuando no son tratadas a tiempo. Hay ocasiones en que hay una alteración por una válvula en el corazón y esto ocasiona que el paciente haya pasado el tiempo prudente para hacerle un tratamiento quirúrgico que mejore su calidad de vida y que haga pues prácticamente un tipo de estrategia totalmente diferente. Hay pacientes que desgraciadamente si se operan les va peor, y desgraciadamente estos pacientes pues no alcanzan a llegar a un momento ideal para poder favorecer de cierta forma su calidad de vida. Es muy importante tener en consideración que cuando los niños nacen hay muchas ocasiones que escuchan soplos. Los pediatras, no se asusten, los soplos, como les digo, no necesariamente indican que está enfermo el corazón. Nosotros le llamamos soplos inocentes, pero sí es prudente que ahorita que ya tenemos en pediatría diferentes subespecialidades, pues pueda ser llevado con el cardiopediatra y él evalúe detenidamente lo que está escuchando el pediatra y pueda de una u otra forma diagnosticar el problema. En los pacientes ancianos, por llamarlos, los pacientes que prácticamente ya no tienen mucha actividad física, que se encuentran sentados y que de una u otra forma cada vez los ven más cansados y que tienen más sueño, no necesariamente es una enfermedad o un proceso natural del envejecimiento. Hay que tomar en consideración que muchas veces nos están diciendo que están enfermos, pero lo vemos como un paciente que prácticamente ya no tiene una vida normal como nosotros, y creemos que esto
pues es por el paso del tiempo. Hay que llevarlos con el médico, que los revise, que los vea y de cierta forma hacerle los exámenes pertinentes cardiovasculares para poder desechar la posibilidad de que el problema que lo está orillando a que esté más tiempo en cama, sentado o durmiéndose durante el día, no sea un problema cardiovascular. Muy bien, pues. ¿La insuficiencia cardíaca en adultos se revierte o ya no? La insuficiencia cardíaca como tal, dependiendo la enfermedad cardíaca por sí sola, puede haber una posibilidad en ocasiones en que se pueda revertir, pero a la mayoría, el 90%, ya cuando el paciente tiene un diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva venosa, esto nos habla que es un proceso ya crónico y que nada más se puede de una u otra forma mejorar la calidad de vida, pero no se va a curar. O sea, vamos a tenerlo controlado con tratamiento farmacológico, dieta, ejercicio y de cierta forma, pues que el paciente sea muy apegado a todo lo que se le dice medicamento. Clínica Córdoba, Zaragoza 377, donde están los mejores especialistas, 312-31-49300. Hablando de corazonadas esta mañana con el doctor Ulises Ramírez Sánchez, él es cardiólogo y por supuesto está atendiendo pues todo el día prácticamente en este. Muchísimas gracias. Gracias, mi querido. Y le mando un abrazo fraterno, ojalá este trance se pueda recuperar rápidamente a mi querido amigo Tony García, que tuvo ahí una pérdida importante. Estamos con él. Un abrazo desde aquí. Un abrazo solidario. Vamos a la pausa, regresamos.